La era paleozoica está dividida en 6 periodos: Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. En esta serie de videos explicaré los cambios geográficos y biológicos de cada era, así como la flora, la fauna, las 3 primeras extinciones y los eventos geológicos más importantes. ¡Vamos allá! El cuarto periodo geológico que integra el Paleozoico es el Devónico, llamado así por el condado de Devon, ubicado en el suroeste de Inglaterra, donde se identificaron las rocas de este sistema por los geólogos Roderick Murchison y Adam Sedgwick en el año 1839. La época duró unos 61 millones de años, en el que los seres vivos, especialmente los vertebrados, experimentaron una gran radiación evolutiva, debido al movimiento de las masas terrestres, empezando por el choque de Laurentia y Báltica, que muy cerca del Ecuador formaron un nuevo continente, llamado Euroamérica. La colisión de estos gigantes ocurrió en lo que hoy es Escandinavia, las Islas Británicas y Norteamérica. De ahí se formaron las montañas Apalaches y las montañas Caledonias, mientras que Gondwana y Siberia rotaron hacia el sur, cerrando por completo el océano de Japeto. Aunque todavía quedaba el océano Pantalasa en el norte, el océano Paleotetis en el centro y el océano Reico en el sur. A diferencia de la era anterior, las plantas ya se encontraban mejor adaptadas a la superficie, y la lucha por la supervivencia se intensificó a gran escala, tanto que los ejemplares de plantas más fuertes desarrollaron células conductoras de agua, que les permitieron conseguir, mantener y usar la mayor cantidad de agua posible. De este modo, se diversificaron muchas nuevas especies como las pertenecientes al género Rhiniophytas, entre las que se encuentran las Aglophyton, que desarrollaron una cobertura impermeable para evitar la deshidratación, las Orneophyton, que tenían una gran base en su tallo, la especie Renalia, las cuales contaban con sus esporangios que usaban para esparcir sus esporas, y las Hesiadophyton, plantas muy elegantes que crecían desde un único punto y el final de su tallo terminaba en una copa. Igualmente en el Devónico aparecieron más licófitas, como Asteroxylon, una planta muy singular que estaba rodeada de pequeñas hojas en forma de escamas. Llegaron a medir 50 centímetros, lo que las hacía una planta relativamente alta. No obstante, quienes se llevan el reconocimiento en cuanto a altura fueron las Cladoxylopsidas, debido a que se tiene la teoría de que las plantas de este género fueron las predecesoras de los primeros ejemplares arbóreos, como las Eospermatopteris, que eran plantas sumamente altas pero con un tallo relativamente delgado. De este modo, la altura empezó a jugar un papel determinante en la lucha por la luz solar. Únicamente las plantas más altas eran capaces de acaparar la energía y los recursos que les brindaba el sol. Así es como algunos de estos ejemplares altos se vieron obligados a aumentar la cantidad de células transportadoras de agua para mantener sus tallos erguidos. Progresivamente, la excesiva cantidad de células causaron que las plantas desarrollaran estructuras maderosas hasta obtener los primeros árboles, como la especie Archaeopteris, que llegó a medir unos 8 metros de altura, y se cree que estos ejemplares fueron los primeros que empezaron a poblar de árboles el planeta a escala global. ¡Cielos, qué macizo! Otra planta interesante son las Elquinsia, las cuales podrían ser las primeras plantas con semillas. Por otro lado, comenzaron a diversificarse otras formas de vida, como los hongos, que durante el Devónico tenían tamaños sumamente enormes. Los hongos de la especie Prototaxites llegaron a medir 8 metros de altura. Eso sí es de gángsters. De gángsters. Muchos organismos invertebrados se aventuraron a salir del agua y conquistar la superficie junto con las plantas, lo que desarrolló una inmensa variedad de especies nuevas. Por ejemplo, los artrópodos evolucionaron hasta convertirse en los primeros arácnidos, representados por los trigonotarvidos. También surgieron los mirápodos y los ácaros. Por el contrario, en las profundidades, los invertebrados cada vez fueron menos exitosos. Los trilobites ya no eran tan diversos. Los cefalópodos redujeron su tamaño. Algunos gasterópodos tuvieron que desarrollar caparazones más puntiagudos, como la especie Murchisonia, ya que los nuevos depredadores marinos eran mucho más feroces que nunca. Como mencionamos al inicio de este apartado, los peces se volvieron los reyes de los mares, ya que el desarrollo de la mandíbula los dotó de una gran ventaja adaptativa con la que incrementaron su población, su tamaño y obviamente que surgieron muchísimas nuevas especies. Una de estas sumamente rarísima son los Stentacanthus. La protuberancia que resalta por encima de su cabeza poseía una piel especial con dentículos, que servía para sujetar a su pareja durante el apareamiento. Sinceramente este tipo estaba feísimo. Pero si hablamos de los peces más sobresalientes del Devónico, sin duda alguna son los placodermos. En general, fueron los primeros vertebrados con mandíbulas, entre los que había especies increíbles como el Dunkleosteus.
el cual seguramente fue el final boss del Devónico. Llegó a medir 6 metros de longitud y con sus afilados dientes era capaz de destruir huesos y hasta caparazones. Cocosteus era similar pero más pequeño. Los Rolfosteus se caracterizaban por su placa facial alargada que usaban para encontrar a sus presas. Gemoendia poseía un cuerpo aplanado y una boca amplia. Los peces arcopterigios tienen la peculiaridad de que sus aletas son lobuladas. Esta es una aleta radiada y esta es una aleta lobulada. Como pueden ver, las aletas lobuladas tienen una orientación diferente y son un tanto parecidas a unas manos. Entre algunas de las especies importantes están los Panderichthys, de cráneo acorazado. La especie Holoptychius eran depredadores y medían 2 metros. Eustenopteron, una especie rodeada de escamas, y Tiktaalik, que fue uno de los peces que ya empezaban a tener contacto con la superficie. Por otro lado, los peces sin mandíbula comenzaron a verse superados por no contar con las ventajas que poseían las nuevas especies. Apenas se tienen registro de unos cuantos ejemplares como Drepnaspis, que era muy aplanado, y Cenaspis, los cuales eran peces acorazados con cráneo puntiagudo. A finales del Devónico se produjo la segunda extinción masiva. No se sabe exactamente las causas. Se intuye que las aguas de los mares se vieron contaminadas por aguas estancadas de las profundidades que, debido al movimiento de las masas terrestres, lograron llegar a la superficie, lo que extinguió a muchísimos animales y a otros los forzó a adaptarse a nuevos ambientes. Una de estas especies son los tetrapodomorfos, como Ichthyostega, el posible primer animal que podía vivir en el agua, pero que ya contaba con una columna vertebral que le permitía una buena locomoción terrestre. Además que su mandíbula podría haberle servido para cazar animales marinos e insectos en tierra firme. Si aprendieron algo nuevo o les gustó el contenido, no olviden apoyarme con una suscripción o un like. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente.